Reiteramos nuestra gratitud por compartir este espacio de pensamiento y de reflexión superadora. Atentamente, la profesora Gladys Torcho. Muchas gracias. Muchas gracias. Al señor Vicente Cito Lema, en nombre de la directora, profesora Clara Recante, y de toda la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 156 de Azul, doctor Palmiro Bogliano, tengo el agrado de saludarlo y manifestarle nuestro agradecimiento por haber aceptado honrar con su prestigio estas casas formadoras de docentes en un espacio de reflexión acerca de las relaciones entre la literatura y el poder, temática que, por otra parte, renueva su vigencia en cada momento de la historia. Muy cordialmente, Margarita Fernández de Carrao, vicedirectora. Muchas gracias. Bueno, y además quería decir a todos los estudiantes, ¿no?, que bueno, se esforzaron, hicieron lo posible para esto, a los centros estudiantes de las escuelas, en especial el Colegio de Bellas Artes, y bueno, además, al Poder Ejecutivo Municipal, y bueno, por supuesto al señor Cito Lema, ¿no?, por haber estado acá con nosotros. Y bueno, además, quería decir que Cito Lema se presenta por sí solo, que no quiero robarle el tiempo en su exposición, y bueno, como última palabra, decirle que es como una puerta hacia la esperanza, como una posibilidad de transformación social, como un cambio social. Bueno, nada más. Bueno, yo como parte del grupo de personas que hicieron un poquitito para que Cito esté acá, quería leer un par de palabras, también un poco a modo de presentación. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, decía Roberto Bar, y Vicente Cito Lema es una muestra de ello. Hoy tenemos el gran gusto de celebrar aquí en Azul la presencia de un artesano de la palabra, un poeta antes que escritor, psicólogo o abogado. En esta América Latina que todavía tiene las venas abiertas por tanto imperialismo y colonialismo, que campea a sus anchas en los escritorios gubernamentales, también hay gente que se anima a decir que no, a resistir, a no entregar los sueños de una patria que merezca ser vivida. Aida Borni decía que su patria era la lengua. El lenguaje, la palabra, nos revela y devela nuestros sueños, nuestra realidad, nos desnuda frente al otro y es un espejo descarnado de lo que somos. Cito Lema es un intelectual comprometido con su tiempo y su realidad. Así fue que creó y dirigió, por ejemplo, revistas como Crisis, Fin de Siglo, trincheras del pensamiento libre, no domesticado por los intereses editoriales. No parece casual que en Azul no haya un solo libro de Cito en los anaqueles de las librerías y que un golpista y dictador como Uriburu tenga una calle. Pero tampoco es casualidad que esté hoy en nuestra ciudad y que seamos mucho más que dos los reunidos en esta ocasión. En estos tiempos de crisis y donde a toda costa nos quieren hacer creer que todo está perdido, que la resignación es el camino, frente a eso le oponemos el juntarnos, el pensar juntos, el reflexionar para buscar nuevas fuerzas, nuevos caminos que conduzcan a un destino para todos y no esta patria para unos pocos que nos quieren imponer. Cito Lema, compañero de ruta de grandes como Osvaldo Valle, Osvaldo Soriano, Miguel Bonazo, Eduardo Pavlovsky, Ricardo Piglia, Eduardo Berbisky, entre otros tantos, hoy está en Azul por segunda vez y esperamos que no sea la última. Gracias Cito, gracias por venir y al finalizar la charla los invitamos a colaborar con un peso para financiar los gastos que ocasionó esta actividad. Los dejo con Cito Lema. Bueno.
Bueno, aclaro que no tengo ni siquiera como sueño lejanísimo la aspiración de que en ningún lugar pongan una calle con mi nombre, eso para nada, eso en relación a lo de Uriburu. Bueno, como verán, mis chistes no son muy buenos, creo que nadie tuvo ganas de reírse, yo tampoco, así que mejor que hable del tema que me trajo. Bueno, segunda vez en azul, y espero yo también que no sea la última vez, y agradezco a todos los compañeros que hicieron posible que podamos compartir esta noche las reflexiones y seguramente el ida y vuelta, porque el tema que nos convoca creo que es un tema que aún en estos momentos en que parecería que la realidad cotidiana lo invade todo, que ya no queda ningún espacio para trascender la inmediatez de agobio, yo creo que sin embargo el hecho de que estén aquí, el hecho también de que pese a los cansancios uno siga participando de estas actividades, es como la demostración humilde, porque yo creo que soy un hombre humilde y creo que ustedes están aquí compartiendo ese espacio sin retórica, de que cada uno en la medida que puede debe continuar apostando a los sueños, debe seguir creyendo que es posible el crecimiento de nuestra conciencia crítica, debe seguir intentando superar el agobio de la realidad inmediata y no renunciar a las reflexiones más profundas. No en el caso de que yo las pueda pronunciar o incitar, sino profundidad en el sentido de que todos debemos encontrar la manera de dar una respuesta finalmente al desafío que en todo momento histórico tienen los seres humanos, que es cómo encontrar un poco de felicidad cuando en todo tiempo histórico la felicidad es un bien que se escapa más ligero que el viento. Aclaro que cuando hablo de felicidad lo hago desde una concepción de la misma ligada a los vínculos sociales. Soy de una generación que creyó y que cree que no es posible otro tipo de felicidad sino aquella que se logra en un conjunto. Cuando la felicidad se convierte en una meta individual, pienso que el sujeto de ese pensamiento va por mal camino, y creo que si su conducta se generaliza, y esto es lo más grave, la sociedad de la que forma parte en sus distintas organizaciones, sea la familia, sea la escuela, sea la universidad, sea un sindicato, sea cualquier lugar donde varios seres humanos compartan los desafíos de la vida, el logro se pierde. Parto del convencimiento de que no hay manera de la felicidad si no está ligada al otro. Y esto porque desde el nacimiento el ser humano es un sujeto de necesidad que satisface a partir del otro y a pesar incluso de su egoísmo personal. Pero no solo es sujeto de necesidad, sino que previo a la necesidad parecería que está la identidad. Y nuestra identidad también requiere de la mirada del otro. ¿Cómo ser yo si no hay otro que me dice quién soy? ¿Cómo saber de mi nombre si no hay labios, no hay boca que lo pronuncie? ¿Cómo saber
de la existencia del amor si no hay un cuerpo, un espíritu que me pueda dar testigo de ello? Más aún, ¿qué será de mi muerte si no hay alguien que la lamente? Y peor todavía, si no hay alguien que me recuerde. Creo que precisamente Rodolfo Walsh, un gran escritor y periodista con quien tuve el hermoso privilegio de trabajar, decía que no hay peor cementerio que la memoria. Es decir, que si no hay una memoria para el otro muerto, parecería que esa criatura no hubiese nunca transitado por la vida. Es que realmente es el otro el que nos da sentido de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestro nombre, de nuestros deseos, y es en el otro que encontramos la posibilidad de satisfacer aquellas condiciones que hacen posible que realmente la criatura humana sea humano en la humanidad y no simplemente animalidad. Hablamos del lenguaje, se citó a Ida Borgnick, ligaba el lenguaje a la patria. Yo creo que es así, que es posible, pero creo que todavía, inicialmente, lenguaje origina la propia identidad del hombre, porque la característica final de nuestra especie es la posibilidad de organizar un lenguaje, y el lenguaje descansa en la comunicación. Si no hay un otro que entiende nuestro grito, nuestro alarido, nuestro deseo, nuestro hambre, nuestro sueño, nuestro cansancio, nuestro dolor, si el otro no lo entiende, no hay existencia humana. Incluso no habría pensamiento. ¿Cómo imaginar un pensamiento que no esté acompañado de un lenguaje? Pensamos con palabras. No es la palabra un don secundario. Allí se funda el espíritu humano. Por eso también es cierto que las antiguas civilizaciones indoamericanas sostenían que en esos papiros que ellos tomaban de los árboles, ¿verdad?, trabajándolos, y donde podían registrar su lengua, eran en definitiva la propia piel de Dios. Los mayas sostenían esto, que el papiro ahí, donde el hombre ejerce su escritura, donde el hombre pone su símbolo, donde el hombre organiza en dimensión más compleja su lenguaje, donde el hombre deja su señal de paso por el mundo, donde el hombre denuncia su aspiración de eternidad. En definitiva, para que eso suceda, necesita de un espacio de contención sagrado. Y para ellos ese espacio de contención sagrado, ese papiro de la naturaleza que recogía lo más profundo de la esencia humana, era la propia piel de Dios. Como si Dios se consolase de nuestras necesidades, como si Dios quisiese colaborar con nuestro deseo de vencer la finitud, como si Dios se apiadase de nuestro paso por el mundo sin posibilidad de eternidad y nos diera, al menos por un instante, al menos en una oportunidad, la posibilidad de ser dioses. Porque escribir en la piel de Dios, en definitiva, es una actitud de dioses. Esto está ligado a Nietzsche, al gran filósofo que se celebran 100 años de su fallecimiento. Nietzsche se lamentaba de que los seres humanos perdiesen continuamente
su posibilidad de ser dioses. ¿Y qué era para él un hombre con posibilidad de ser Dios? Era un hombre que lograba la comunicación profunda con los otros hombres. Y yo creo que ahí está la verdadera esencia, para acercarnos al tema que nos convoca, de lo que denominamos hoy por hoy literatura. Es la posibilidad de tener un instrumento que nos permita, al menos por un instante, aspirar a vencer esa finitud que implica también nuestra condena, nuestra imposibilidad de felicidad final, si no somos capaces de organizar nuestras vidas para que esa finitud, en definitiva, no nos venza. Para quitarle, como bien dice Dylan Thomas en un poema, la posibilidad de que la muerte sea siempre la dueña del poder. ¿Cómo disputarle poder a la muerte? Con la palabra, y especialmente con la palabra que trasciende, con la palabra que queda, con la palabra que nos junta, que nos une, que nos da la posibilidad de trascender nuestra interioridad, nuestra subjetividad y ser parte de una sociedad real. No de estas sociedades que padecemos, fragmentadas, edificadas en la destrucción del cuerpo del otro, sino esa sociedad a la que aspiramos, porque toda criatura humana tiene incorporado desde su nacimiento la aspiración de armonía y de justicia. Melanie Klein, esa gran psicoanalista del mismo estirpe que el propio Freud, señaló más de una vez como que es propio de la criatura humana nacer con esa aspiración de la armonía y de la sed de justicia. ¿Qué podemos entender por armonía? Por un lado podríamos acceder, imagino, a una búsqueda de la estética, entendida como la comprensión de la belleza, o bien como la medida para apreciar lo bello y distinguirlo de lo que es imperfecto. Es decir, hacer como una medida menor de la armonía, porque no es solamente la belleza lo que puede determinar lo armónico en la vida. Por eso, y metiéndonos más todavía en el tema, yo me pronuncio en contra de una literatura que solo busca la estética, que solo busca organizar el discurso en pos de acrecentar la imagen de lo bello o de despertarnos la sensación de lo maravilloso, como señalaba precisamente mi maestro Enrique Pillon Rivière. Yo creo que hay algo que está detrás de ello y creo que se lo puede bucear en un gran filósofo, a veces contradictorio, pero que sin embargo permite que uno encuentre elementos para fundar el propio juicio, por lo menos mi juicio. Estoy hablando de Hegel. Ustedes saben que este gran filósofo alemán es el que organiza lo que se entiende hoy como estética, desprendiéndola, mejor dicho, del cuerpo general de la filosofía. Así como que hay un cuerpo general, la filosofía, gracia de los griegos, donación para la historia de la humanidad por siempre, que en un principio comprendía todo el saber, del que fueron desgajándose saberes más particulares, la teología, que es el pensarnos en Dios, la ética, que es el pensarnos en la felicidad
sobre la felicidad del otro, y también la estética, que es el pensarnos en la comunicación de lo bello. Pero el propio Hegel es el que en un momento de sus 8 tomos de la estética, si no me equivoco en el tomo 3, es cuando dice: en los escondrijos de la belleza yace finalmente la verdad. Como que él apunta a que está bien que exista lo bello. ¿Cómo no va a estar bien si la criatura humana tiene como una de sus pocas posibilidades de vencer la melancolía que acompaña sus días a partir de la belleza? No lo negamos. Pero una cosa es consolar la melancolía y otra cosa es participar en la gestación de la felicidad. Uno sería una actitud de defensa, otra sería una actitud dinámica de creación. En mi criterio, la belleza ligada a la estética nos permite el consuelo. Pero la verdad que yace en esos escondrijos de la belleza nos permite la posibilidad de tener, de sentir y de luchar por dar una finalidad profunda a nuestra vida. No solo la defensa frente a la tristeza, no solo el poder soportar la melancolía que como estructura acompaña a toda criatura humana, en la medida de que en tanto somos humanos, somos seres de pérdidas. Perdemos todo lo que tenemos. Perdemos amores, perdemos deseos, perdemos trabajos, perdemos salud, perdemos niñez, juventud, vida. Continuamente perdemos. Somos seres de pérdida, pero también podemos ser seres de creación. El tema es, ¿qué creación? La creación, insisto, que garantiza al sujeto individual una reparación de lo perdido con los límites de una estricta subjetividad, o la posibilidad que no desdeña la belleza de la búsqueda de la verdad, en el sentido de develar lo profundo del mundo. ¿Y por qué develar lo profundo del mundo? Porque es imposible, en mi criterio, develar el verdadero sentido del mundo si luego ese conocimiento del abismo no es acompañado del deseo de cambio. Es, en mi criterio, y me atrevo a nombrar a un filósofo alemán vilipendiado y temido históricamente por el poder, hablo de Marx, que dice que es imposible cambiar lo que no se conoce a fondo. Quien no encuentra la verdad de las cosas, ¿cómo va a cambiarlas? Si yo no conozco a fondo cómo es esta jarra, ¿cómo voy a cambiarla si creo que esta jarra no me sirve? Si yo considero que este salón no es adecuado para los fines pretendidos, ¿cómo voy a cambiarlo si no conozco su estructura? Me pongo a destruir una pared sin saber que se me cae todo la casa encima. Es casi elemental la explicación y sin embargo duramente negada, porque detrás de ese decir de Marx que el conocimiento garantiza el cambio están también dos actitudes vigentes en la cultura de Occidente. Por un lado, el deseo de conocer, pero como satisfacción espiritual y profunda, única del ser. Y volvemos a la filosofía griega, para los cuales el destino del hombre se determinaba en la contemplación que aseguraba la filosofía. Aristóteles, Platón, pero básicamente Aristóteles, el ser contemplativo. Ahí está la felicidad del hombre. Contemplar la realidad, acceder a lo profundo de la realidad
pero no para transformarla, sino para conocerla, porque el gozo de la criatura humana es el conocimiento. Pero eso, ¿en qué está basado? Nos guste o no, y con todo el respeto que tenemos a los clásicos, eso está basado en el poder que no desea el cambio cuando el poder está instalado en el privilegio y en el gozo. Porque con el profundo respeto que uno puede sentir por Aristóteles, que lo siento, y por Platón, amo la filosofía, cómo no respetarlo, pero no olvido que su deseo de la contemplación y del no cambio, en definitiva, estaba instalado y asegurado en que el 90% de la población griega eran esclavos. Solo el 10% eran ciudadanos, y como ciudadanos tenían acceso a la filosofía, acceso a la contemplación, acceso al teatro, acceso a las joyas del espíritu. El 90% no. El 90% eran esclavos, es decir, no seres humanos. Y aunque parezca en estos tiempos casi un chiste o una broma, tampoco las mujeres eran seres humanos. Ustedes saben que para Aristóteles la mujer no era un ser humano completo. Y en la medida que no era un ser humano completo, no tenía derecho ni a la libertad, ni a ser ciudadana, que por lo tanto era el requisito único para la democracia, que solo era para los ciudadanos, y para las actividades del espíritu. No hay una mujer en la filosofía, no hay una mujer en el teatro. Hay hombres, porque las mujeres no son seres humanos para Aristóteles, como no son seres humanos los esclavos. Entonces, con ese orden de injusticia estructural, se nos cae un poco esa visión de que es posible, como recomendación para el mundo, instalar como aspiración final la búsqueda de la belleza y de la verdad en sí mismo, pero como meta contemplativa. Contemplar, claro, para que no cambie. Pero ¿qué pasa con esas mujeres que no son seres humanos? ¿Y qué pasa con el 90% de esos seres, de esos hombres que son esclavos? ¿También van a contemplar? ¿A contemplar qué? ¿Su exclusión de la vida? ¿Su condena a la animalidad? Y esto nos va llevando a nuestros días, porque es Nietzsche, a quien nombraba antes, que dice expresamente que el arte y la capacidad de ser intelectuales se asienta en Occidente en que todavía prosigue la esclavitud. Y lo que Nietzsche pronuncia en el siglo XIX, me atrevo a decir que sigue instalado en el siglo XX en buena parte de la humanidad, y sigue instalado en nuestro país. Porque esclavo no es solo el que recibe como expresión externa y dolorosa un látigo sobre la espalda. También esclavo es el que pierde los atributos de la condición humana. Se hace esclavo de su animalidad, pero no una animalidad del deseo, no una animalidad lombrosiana porque nació en estas condiciones físicas o en este sector social. Tiene que ser entonces un ser sin humanidad profunda, y debe ser entonces visto como un ser que linda lo animal. Sin caer en política, no olvidaré nunca cuando el ministro Cavallo dice: yo necesito 10 a 20 mil dólares por mes para vivir, porque soy un hombre complejo que tiene muchas necesidades. Y hay otros que se arreglan con 50 pesos. No dijo más, pero entre comillas, entre paréntesis estaba diciendo, porque los otros no son hombres complejos, son medio hombres que pueden vivir con 50 pesos. Pero que eso es lo que está en el fondo detrás de todas estas cosas. Hay como dos mundos, y en general y desgraciadamente parecería que la proporción se mantiene. Unos muy pocos con derecho a satisfacer sus necesidades plenas, y una enorme mayoría obligada a vivir en los lindes de la animalidad. Y pronuncio y insisto con la palabra, porque no se trata, como decía ese hermoso pintor holandés Vincent van Gogh, no se trata de negar la pobreza en el arte, se trata de mostrarla,
porque quien muestra, en definitiva, no se está regodeando con la situación, está mostrándola para quienes no quieren verla. No es la culpa del pintor pintar como en los que comen papas, ¿no? Los comedores de papas o de patatas, como se dice en España, esa obra cumbre de la pintura de la humanidad, que en mi criterio divide el arte, ¿no? Porque hay pocas obras en la historia de la humanidad que dividan el arte como ese cuadro. Y ese cuadro muestra bien a seres humanos que prácticamente tienen el rostro de la animalidad. Y en una hermosa carta que le escribe a su hermano Teo, dice: los quise pintar como son, porque la manera de trabajar a que están condenados los lleva a parecerse animales, a vivir como animales, a tener el color y el olor de los animales. Y ahí se enoja y entra en debate con su maestro, el pintor del cristianismo primitivo francés, Millet. Cristianismo primitivo en su concepción del cristianismo socialista, pero obviamente es un pintor que vivió en el siglo XVIII, XIX. Millet pintaba a los pobres como los seres más bellos del mundo. Y él decía: para los ojos de Dios, los pobres son bellos, los más bellos, y los voy a pintar en la belleza con que los ve Dios. Pero se enoja con él Van Gogh y dice: no, yo no los voy a pintar con ninguna belleza ideal, los voy a pintar en la animalidad que la sociedad los ha condenado a ser, para que sean testigos, porque el arte es entre otras cosas, es un instrumento de visión, de perdurabilidad de la realidad, de trascendencia de lo más profundo de la realidad, sea la escritura, la pintura o la música, de lo que los seres humanos han hecho con otros seres humanos. Porque no hay ningún espíritu divino, perdonen si molesto a alguien con mis ideas, que va a bajar del cielo y a un pobre de toda pobreza le va a dar el conocimiento. Es mentira. O yo, no lo creo. Yo creo que a un pobre de toda pobreza no lo salva ningún espíritu divino. Se salvará si, participando con otros privados de su esencia humana, logra modificar las relaciones sociales y acceder a lo profundo del conocimiento, a la educación, a la cultura. No hay espíritus benefactores, hay cultura, hay trabajo humano, porque si no es una falsedad esencial. Nosotros cómodos, instalados en la cultura, y luego condenando a los otros a que esperen que baje el ángel del cielo, y que en general es otra mezcla de los prejuicios hasta racistas que sostenemos, como esa imagen de que los muy pobres, yo la escuchaba ligado a los niños gitanos que había cerca de donde yo vivía, en la capital federal. Yo vivía en Flores y había un barrio cercano donde había muchos chicos gitanos muy pobres, y recuerdo que siempre la gente comentaba cuando los veía casi desnudos porque eran pobres: ellos tienen un Dios aparte, como se han criado bien en el frío y en la adversidad, a ellos no les pasa nada, están siempre riendo. Claro, veían a los que estaban riendo, a los que estaban en el hospital o en el cementerio, claro que no lo veían. Algunos siempre viven, pero los otros, los que se morían, no los veía nadie. Y entonces se va creando el mito que en la pobreza hay siempre como una salvación especial, que siempre se producen los milagros. No se produce ningún milagro. La mayor parte de la gente pobre se muere antes. En Bolivia, más allá de ángeles o demonios, el porcentaje de las Naciones Unidas oficial sobre la esperanza de vida o el promedio de vida es de 37 años. Y con ángeles o sin ángeles, el que nace en Suecia tiene un promedio de vida de 92 años. Entonces, los ángeles me parece que por aquí no están volando, o por lo menos no vuelan en Bolivia. Nacer en Bolivia implica, insisto, un promedio de vida de 37 años. Y quisiera saber, porque en este país no hay estadísticas, ¿a cuánto va a ser
la vida, la esperanza de vida, el promedio de vida de tantos chicos que están naciendo en nuestro país en el conurbano, donde a uno le da vergüenza estar y uno se siente mal. Parecía que cada vez que uno va a esos sitios de tanta pobreza tiene que darse un baño porque hay mal olor, porque hay suciedad, pero también un baño porque uno siente una enorme vergüenza de convivir en un país donde eso está pasando y donde ya casi ni tenemos fuerzas y nos acostumbramos a que eso sea parte del paisaje. Así como desde Buenos Aires acá veo esos hermosos campos vacíos, también cuando uno va por el conurbano ve esas villas, esos barrios cada vez más destruidos, más sucios, más feos. Es terrible la pobreza. Y desgraciadamente, la construcción de la belleza, la construcción del pensamiento, vuelvo a Nietzsche, parecería que se asienta en eso. Así como los griegos asentaron la construcción del tal vez el momento de mayor profundidad de la humanidad sobre la exclusión social de la mayor parte de los seres humanos, parecería que en este tiempo el poder ha organizado una sociedad en la que solo es posible el desarrollo científico, estas revoluciones tecnológicas que permiten estar en cualquier parte y abrir un teléfono y hablar con otro como si fuera casi magia. Pero ¿qué hay detrás de esa magia? Detrás de esa magia hay cifras pavorosas. Según las Naciones Unidas, la UNESCO, el 90% de la humanidad todavía no conoce el teléfono. Entonces, habrá teléfonos fabulosos para una minoría social, a la que yo a veces tengo acceso si trabajo en la universidad o en un medio periodístico, pero para la mayor parte de la humanidad ni el teléfono antiguo hay. Y el conocimiento del teléfono no lo tiene nadie. A principio de siglo la gente todavía tenía como una idea sobre cómo funcionaba el mundo y la ciencia. Hoy por hoy cada vez la gente quedó más alejada del conocimiento sobre estas revoluciones tecnológicas, que las ve como algo que en realidad sucede como por arte de magia, porque nos es casi imposible acceder al conocimiento. Entonces el tema de fondo es: ¿qué sociedad construir? ¿Qué belleza, qué arte, qué ciencia? Cuando uno tiene conciencia de que seguimos viviendo en el tiempo de la esclavitud. Y alguien me puede preguntar entonces: Vicente, qué bien, psicología social, filosofía, abogacía, periodismo, 14 libros escritos, ¿y vos de qué te quejas? Ahora director académico de la Universidad de las Madres, ¿de qué hablas si vos estás del bando, o por lo menos de los que gozan el privilegio? Y es que uno tiene ese interrogante, y cada uno se lo tendrá que responder por sí. Yo tengo conciencia de unas palabras que dijo un gran amigo al que amo y recuerdo profundamente, Julio Cortázar. Hablando con Cortázar sobre estos temas, él una vez dijo que la única forma que tiene un escritor en América Latina para poder seguir escribiendo sin que se le caiga la cara de vergüenza es apostar a que su escritura es parte de un mundo que va a cambiar, de un mundo donde todos van a ser realmente humanos, y que en definitiva también nuestra escritura debe contribuir a la apetencia de humanidad por el conjunto social, pero también a denunciar las injusticias, la deshumanización del mundo en el que vivimos, a no renegar de la belleza, pero también a tener conciencia que sin verdad esa belleza no sirve más que para disputarle las jornadas a la melancolía. Bueno, creo que por ahora sería todo. Bueno, muchas gracias.
corto? Sí, sí. Bueno, me tomo el atrevimiento de querer hacer hablar a Psicolema con ustedes. Son ustedes los que tienen que formularle la pregunta que se les ocurra. A los que no lo conocen, preguntarle por su vida también puede ser una pregunta. No caigamos en pensar de que las preguntas tienen que ser sabidas o haber leído todos sus libros. Podemos no conocerlo y bueno, y todos tenemos alguna pregunta seguramente. Y son todas bienvenidas. Así que no sé, a los chicos más jóvenes. ¿Qué tema este de las preguntas, no? Bueno, pero siempre sucede así. Hay algún corajudo que empieza. Quería decir, estoy muy feliz de haber participado en tu charla, yo realmente no lo conocía, quedé encantado con las palabras que dijo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy gentil. Soy Marta, querida otra vez por lo de la escuela, te agradezco esta presencia de una vez aquí y quería ser hablada un poquito de tu maestro. Con respecto a tu no es fácil la posibilidad de condensar una respuesta. Los que me conocen tienen miedo, porque dicen cuando respondo una pregunta soy más largo que en una propia exposición, pero voy a intentar corregir ese déficit que parece que tengo. Aclaro además, ya se va haciendo largo, que a mí las preguntas me merecen un profundo respeto, porque yo creo que el que pregunta ya sabe que en realidad la pregunta es también un mecanismo de conocimiento. Volviendo a los griegos, ustedes saben que ellos la búsqueda de la verdad la hacían en diálogos, donde a partir de la pregunta Sócrates iba desvelando lo que estaba detrás, ¿no? Es decir, una pregunta aparentemente ingenua, una contestación, lo que a la vez va generando saber, otra pregunta. Bueno, es la mayéutica como manera filosófica de el saber. Llevándolo en lo concreto a Pichon Rivière, para quienes no lo conocen, porque también es el tema, somos un público heterogéneo, breve síntesis. De familia francesa, viene a principios de siglo a nuestro país. La familia está nada más que un mes en Buenos Aires, se instalan en la selva en pleno Chaco con el deseo de plantar algodón, tabaco. La lengua materna que se sigue hablando en los primeros años de su vida es el francés, y la segunda lengua que aprende es el guaraní, porque será criado por su madre, pero también la mujer del capataz de la plantación era una india guaraní a la que él quiere mucho, lo mismo que al capataz, y habla con ellos y aprende como segunda lengua el guaraní. ¿Y por qué esto es importante que lo marque? Porque Enrique Pichon Rivière es uno de los fundadores del psicoanálisis en América Latina. Además es el primer psicoanalizado en nuestro país y el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica. Es importante el guaraní para que yo lo nombre tanto, no solo por la paradoja, ¿no?, de que alguien que accede a un saber tan profundo como Pichon tenga como lengua de la infancia el guaraní, sino por la influencia que la cultura guaraní tiene en su infancia y por la importancia que la infancia tiene en la vida de cada uno de nosotros. Es el propio Freud, fundador en el mundo del psicoanálisis, de la psicología, quien enseña que prácticamente el destino de la criatura humana está marcado en la niñez,
que lo que uno es ahí, que lo que uno se educa, que lo que uno vive ahí se convierte en la matriz de nuestra existencia. Yo comparto diría con reservas esto, porque si no es como creer en los destinos marcados. Yo creo que el hombre puede cambiar el destino de su infancia, pero también acepto que cambiar el destino de la infancia es muy duro. Yo quisiera saber lo difícil que va a ser a un chico nacido en las condiciones de pobreza extrema y de exclusión de su familia, como sucede hoy en nuestro país, para acceder a la cultura, a la educación, a la felicidad. Lo veo muy difícil. Podrá remar contra la corriente, pero es una corriente muy dura y todos los vientos del planeta soplan en contra. Podrá, pero muy difícil. Es decir, vencer la matriz de la infancia es posible, pero es complicada. Y en relación al poder, esa matriz cultural de la cultura guaraní, Apillón lo marca, porque la cultura guaraní está basada en varios principios. Uno de ellos es de una profunda horizontalidad en el poder. Y otro principio básico es el respeto por la palabra. Para la cultura guaraní, poder pronunciar la palabra exacta asegura la trascendencia del espíritu. Es decir, como para los católicos o cristianos, la trascendencia, diríamos, hacia un más allá de felicidad, se asegura con una vida sin pecados, con una vida que se adecue a los 10 mandamientos, entre otros postulados filosóficos, religiosos. Para la cultura guaraní, el poder de trascendencia al más allá, en el que también cree, se acredita cuando uno en la vida va purificando las palabras y va encontrando las palabras precisas para cada cosa. ¿Y ustedes? Bueno, en el psicoanálisis la importancia de la palabra es capital, tanto por lo que se dice como por lo que se recibe y por la posibilidad de transmitir como terapia una mejora al paciente a partir del uso de la palabra. Y ahí está entonces una marca, la marca de la palabra, pero también la marca cultural de la horizontalidad en el poder. En la vida de Pillón, avanzando, él va a establecer la importancia de los vínculos en la conducta humana y va a definir a los seres humanos en relación no a la subjetividad de cada uno, sino en relación a los vínculos que ese sujeto establece, al punto que él va a decir que una persona se enferma, se vuelve, como vulgarmente se dice, loca, en razón de los vínculos, como chivo expiatorio en general de crisis de familia, de crisis grupales, de crisis sociales. Entre paréntesis, yo creo que esta sociedad cada vez está más loca, porque no puede estar de otra forma una sociedad que vive de la forma en que está viviendo. Yo creo que la sociedad argentina está ya entrando en franca manifestación de una profunda psicosis, que se da no solo en el poder, que parece que están todos esquizofrénicos, los dobles discursos, realidades que inventan para ellos mismos, con perversidad. Pero espero no molestar a nadie, como ejemplo nada más, el presidente los otros días dice, una noticia positiva, vamos a hacer que haya igualdad, las mujeres se van a se van a jubilar a la misma edad que los hombres. Entonces uno que puede imaginar normalmente que la jubilación de los hombres baja 5 años, no, las mujeres tienen que trabajar 5 años más, es un delirio. Yo trabajé muchos años en el hospital, si alguien me dice eso en el hospital Borda, le digo, bueno, lo calmo. Pero lo dice alguien que tiene el rango de presidente, entonces yo ya desde mi modesto espacio social me asusto, porque está entrando la psicosis. Otras medidas positivas, vamos a entrar en una jubilación más justa y le saca 200 pesos a la jubilación que va a recibir la gente. Entonces, al margen, no estoy hablando de política estricta, porque me pueden hablar de Menem, de Duhalde, de que ustedes quieren, estoy hablando de una situación social que expresan sus propios líderes. Entonces uno dice, esta sociedad se está volviendo psicótica, porque salvo un ser perverso puede
contar noticias extremadamente malas y contarlas como si fueran faustas. Es decir, uno puede imaginar detrás de él todo un aparato de publicistas que quieren hacerle creer a uno que tomando Coca-Cola uno es eternamente joven y que a los que se van a jubilar, si le sacan 200 pesos al mes, van a estar mejor. Es decir, hay un disparate perverso desde el poder, pero hay también una enfermedad social. Y la enfermedad social se ve en que la gente no es capaz de encontrar su destino, que sigue eligiendo verdugos para que le peguen. Y eso marca una enfermedad mental. Eso se tira hacia una situación sadomasoquista. Si sigo relaciones de amor-odio con alguien que me fustiga y me lastima, y yo insisto en que él, seguí fustigándome, rebajame el sueldo, aumentame los impuestos, jodeme la jubilación, rebajá el presupuesto de la educación, echá a la gente de su trabajo y yo te sigo nombrándote mi representante en el poder. En una situación normal, entre comillas, del hospicio, uno lo ve y dice, bueno, están enfermos, pero ¿qué pasa con una sociedad que sigue con eso? Uno tiene que tener sospecha de la salud mental. Ahora uno tiene que pensar por qué una sociedad enferma por miedo. Hay muchas razones. Si me querían preguntar después por qué está enferma la sociedad argentina, podríamos entrar en la reflexión, pero que está enferma, honestamente y con dolor, lo digo porque yo vivo acá, tengo hijos acá, tengo familia acá, tengo amigos acá, tengo mis proyectos acá y sufro acá como sufrimos todos. No estoy viviendo afuera, estoy viviendo acá. Así que no me causa placer. Y aclaro además, porque si no lo saben, hace años en página 12 salió un artículo mío con mucha polémica. En el título decía, si Tolema opina que el presidente Menem tiene las facultades mentales alteradas. O sea, de que yo ya hace años que estoy pensando que en este país estamos gobernados por gente que no está muy bien de su cabeza. Lo vi en el presidente anterior y lo veo en el actual. Al margen de la política, estrictamente desde lo científico, yo creo que los dos están profundamente enfermos. El tema es qué pasa con una sociedad que elige ser representados por gente enferma. Y ahí entonces viene el tema, porque para mí estos hombres son anecdóticos. Lo más fuerte es qué pasa en una sociedad que elige esos caminos y que insiste. Volviendo a Pillon, por formación cultural relacionada con lo guaraní, mucha horizontalidad. Por su formación ideológica, vínculos, grupalidad, más que una pirámide. Y por su formación final y filosófica, no se puede negar que toda su obra y su pensamiento está marcado por el materialismo dialéctico. Así de claro. No se puede ser mentirosos al hablar de un hombre que buscó tan a fondo la verdad. A algunos le podrá gustar, otros lo podrán objetar. A mí me han preguntado y yo digo, era un hombre filosóficamente que creía en el materialismo dialéctico. Y tanto es así que ya desde joven, a los 17 años, funda el Partido Socialista en Goya, Corrientes. Y como suele suceder en un país donde hay mucho miedo sobre las ideologías, eso se ha como ocultado, como si fuera sido un pecado de juventud. Pero bueno, si alguien me pregunta sobre mi maestro, alguien que me enseñó tanto, lo mínimo por respeto a él y por respeto a ustedes, es decir, sus reales convicciones. Materialista dialéctico desde lo filosófico, socialista desde joven, y marcado mucho por esa cultura guaraní, insisto, donde diríamos lo vincular y lo horizontal prima sobre las prácticas vigentes tanto en Occidente de lo vertical, ¿no? Bueno, miren lo que tardé para contestar una pregunta. Perdón. No, juro que va a ser más corta porque se van a aburrir, así que no.
Esta vez me hicieron una respuesta corta. No han planteado el problema de la barbarie, que teóricamente se ha planteado, pero la magnitud de la barbarie ha llegado a tal punto que nos acosa, la vemos, la tenemos alrededor, y despierta una serie de reacciones y genera nuevos conflictos que creo que también vos has planteado. A mí me gustaría saber, en el contexto específico de la sociedad argentina, cómo se manifiesta, en qué punto estaríamos, en qué perspectiva vemos en relación en esos campos que generaste, de la ciencia, del pensamiento, de la creación artística, conflicto entre el avance de la verdad y la resistencia de la verdad. Y es otro tema profundísimo. Y yo no puedo ser como muy objetivo porque yo estoy gozando de privilegios. Yo gozo del privilegio de escribir en un país y en un continente terrible. Ustedes saben que el 70% de la gente de América Latina no lee ni escribe. 70%. Es una cifra fuerte, ser escritor cuando el 70% de la gente no lee ni escribe. Y si fuéramos a hablar de la gente que está en condiciones de comprar un libro, la cosa se vuelve todavía más patética. Y si vemos cómo en forma impiadosa, pero muy organizada, el poder genera el reemplazo de la lectura por la imagen, uno podría no hablar de una conspiración del poder para no caer en una visión delirante del mundo, aunque a veces uno cree en las conspiraciones porque como las brujas, que las hay, pero si no, uno puede como buscarle una mirada más, diría yo, científica sobre el poder, el convencimiento que ya es antiguo de que el poder se organiza para profundizar la barbarie. Y la barbarie tiene en cada momento histórico rostros, maneras, instrumentaciones diferentes. Hoy por hoy, y espero profundamente, lo digo sinceramente, no molestar a nadie, los nuevos bárbaros es la gente que está todo el día frente a la televisión. Esa gente se está convirtiendo en bárbaros. No leen, no escuchan la música directa frente al que toca, no miran al actor, no se establece el vínculo con él. Es decir, se alejan de la realidad y entran en la virtualidad. Tampoco van a practicar fútbol. Yo soy apasionado del fútbol. Van a ver por televisión los partidos, porque ya es medio tristón ver el partido y no jugar. Pero ya si ni siquiera uno ve el partido directamente, donde puede participar de ciertos ritos, ya sea comerse el choripán, que al otro día uno necesita todas las cosas para el hígado, pero bueno, pero es como una ceremonia de la que uno no se escapa, y tomar una Coca-Cola, un vaso de vino que también destruye la cabeza, pero bueno, es como participar en esa cosa dionisíaca que mantiene la sociedad. No, ya nada de eso, ni lo dionisíaco, nada de eso. El televisor como único reemplazo de la vida. Ni se juega, ni se ve lo real. Se ve con un velo. Bueno, esto es todo, esto remite para una interpretación más profunda, pero que no lo tomen a mal, a que yo me pusiera a explicar la teoría del fetichismo que aparece en el capítulo 5 del Capital de Marx, o en la visión de los fetiches con lo que trabaja Freud, es decir, esa incapacidad cuando el hombre está enfermo de amar a la mujer y amar el zapato de la mujer, es decir, el reemplazo. Entonces me masturbo, le saco a una mujer o le robo algún objeto de ella y me masturbo con ese objeto y soy feliz porque no tengo el coraje humano para acercarme a esa mujer y armarla en su cuerpo y alma. No, un zapato. Bueno, reemplaza a la cosa, el como sí de la cosa. Bueno, esta es una sociedad que se masturba en todo ya, porque no practica las cosas, las hace a partir del como sí.
Y esto es terrible, porque también las campañas políticas se hacen de esa forma. La educación quiere hacerse virtual. Uno puede entender eso en un lugar apartadísimo, pero como que se quiere descartar al docente, como si la manera del docente de tocarle la cabeza al alumno, de hacerle un gesto, de enojarse con él, pero también de estimularlo, no fuera parte de la educación, porque si fuera así tan simple la educación, la educación, Paulo Freire lo enseñó bien, es un arte, y el arte se practica entre seres humanos, y no hay arte posible. Yo puedo escuchar y mirar la televisión 50 veces, pero no es lo mismo, no da lo mismo. Es el como sí de la educación, es el como sí del deporte. Bueno, contestándole al compañero, la barbarie de hoy está instalada desde ese espacio, porque cada época histórica genera nuevos bárbaros. Si yo quisiera hablar más de fondo, hay como dos grandes bárbaros, y espero no molestar, porque yo tengo también el derecho a la libertad. Yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil, porque hay dos barbarismos juntos. Un barbarismo al que es obligada la gente desde el poder, entonces se convierten en bárbaros obligadamente. Algunos hasta con placer, con un placer enfermo. Pero además hay otro barbarismo, que es que el poder, como pocas veces, descansa en un imperio que es bárbaro. Los Estados Unidos, en la historia de la humanidad, es uno de los imperios más bárbaros que ha existido. Pocas veces un país tan bárbaro como ese ha tenido un dominio tan grande sobre el resto de la humanidad. Entonces aquí hay dos barbarismos fuertes. Un poder que, nos guste o no, nos domina a todos. El poder norteamericano explicita una cultura de la barbarie. Y por otra parte hay una barbarie instalada desde muchos lugares, desde la dominación de los medios de comunicación, pero también desde una profunda exclusión social, que también convierte en bárbaros en el sentido de lejos de la cultura. Para los griegos, bárbaro el que estaba fuera de la cultura. Bueno, fuera de la cultura en nuestro país va a quedar casi media sociedad. Y los jubilados, para dar otro lugar, ¿qué cultura les queda? El recuerdo de cuando eran cultos, que eso también es un barbarismo, porque queda la cultura de la memoria, pero la cultura es algo absolutamente dinámico. Si un médico sigue aplicando los libros del siglo XIX o XVIII, no es un médico, es un bárbaro. Y si alguien tiene que basar su cultura nada más en el recuerdo de la cultura que tuvo y no tiene la posibilidad de dinamizarla y de cambiarla, se convierte en bárbaro. Entonces hay un montón de gente vieja, privada prácticamente de vivir, excluida de su familia, excluida de la posibilidad del arte, de la posibilidad de la lectura, que se van barbarizando. Por otra parte, hay un montón de chicos jóvenes que están viviendo en un mundo bárbaro, bárbaro en el peor de los sentidos, porque no tienen estímulos, porque ven cómo se pudre todo. Confucio, el filósofo, teólogo, religioso, chino, que marcó tanto la cultura de Oriente, decía: tristes son los reinos cuando se pudren desde la cabeza. Yo creo que hablaba para la China de su época, pero hablaba para la Argentina. Es un país que se pudre, que se cae desde la cabeza. Uno ve eso que se está pudriendo y uno no sabe qué hacer y cómo estimular a la gente más joven. Yo soy docente, sigo trabajando como docente. ¿Qué estímulo puedo dar cuando uno ve lo que es eso ahí arriba? ¿Cómo puedo yo inculcar un valor humanístico, de respeto al otro, de amor al otro, de honestidad, de rigor intelectual, en un país donde todo es mentira, donde todo es barbarie? Ahora, ¿qué se hace? Bueno, la respuesta del millón. Existieron los bárbaros siempre, pero también existieron las oposiciones a la barbarie, y eso es parte de la lucha de la vida. El filósofo Hegel habla de esa oposición continua. El músico Mozart dice: la luz y las tinieblas están en perpetua oposición. Bueno,
Yo creo en eso, creo que hay una oposición perpetua entre la luz y las tinieblas. Hay épocas en que parecería que la barbarie lo domina todo, pero también ahora, sin filósofo y como a hombre que ama el campo, también recuerdo un dicho del campo: siempre que llovió paró. Uno no puede imaginar que la barbarie va a ser el único destino de la humanidad. Estamos en una etapa de los bárbaros, pero yo no creo que la barbarie sea lo único que nos espera, porque entonces, en mi criterio, la vida perdería sentido, y yo apuesto a la vida. Pero también tengo claro que uno no vive de ilusiones, que las ilusiones son buenas para acompañar los gestos, pero como diría Pichon Rivière, a la esperanza hay que planificarla, y para vencer a los bárbaros hay que planificar una esperanza de cambio social, y esa esperanza de cambio social, en mi criterio, se gesta humildemente desde las bases sociales. Yo no puedo creer que va a venir el Mesías, ni que va a venir el gran héroe a cambiarme mi vida. Yo participo de la idea que cada uno allí en el espacio donde está, humildemente en su rol, puede ayudar a cambiar. Que un docente dando una clase ayuda a cambiar, que alguien que se preocupa por la vida del otro ayuda a cambiar, que alguien que trabaja en un medio de comunicación ayuda a cambiar, y que alguien que es un escritor como yo y dirige una pequeña universidad, también con su conducta y con lo que escribe y enseña, ayuda modestamente a cambiar y a generar un tiempo donde los bárbaros no sean los dueños del poder. Bueno, acá esta pregunta, ¿todavía puedo contestar? Sí. Chiquita va a ser la respuesta, como ven. Bueno, está bien, chiquita. Pero también ustedes se traen preguntas complejas. En parte, un poco, me dije que contestando, pero bueno, siempre que llovió paró. Como vos decís, ¿cuáles serían, digamos, sin pedirte recetas mágicas, algunos lineamientos, algunas cuestiones fundamentales para tratar de revertir la barbarie? Porque si bien yo creo que coincidimos realmente en el análisis de la situación, también es cierto que hay una desproporción, por un lado, entre el poder y los que intentamos cambiar o soñar con algo distinto. Es decir, mientras nuestros alumnos, yo soy docente también, están mirando televisión, parece como una pelea despareja, la cotidianidad adentro del aula. Y a eso lo unimos la realidad social y económica de la mayoría de los hogares de nuestros chicos, parece una pelea muy desigual. Entonces, de esa pelea desigual, ¿cuáles serían, de acuerdo a tu criterio, algunas cuestiones como para seguir avanzando? Bueno, yo obviamente tengo claro que la pelea es desigual, duramente desigual, pero hay como respuestas elementales para la desigualdad. Si uno todavía está en una pelea desigual y entre los que están de un bando se agarran a trompada, la desigualdad acrecienta. Yo creo que es imprescindible que la gente aprenda a distinguir entre enemigo principal, por usar una vieja categoría, y enemigo secundario. No es lo mismo una persona que disputa frente al poder, por más que tenga diferencias con él, que una persona que desde el poder me golpea a mí. Ese es mi enemigo principal. Con el otro tengo disputas, con el otro tengo un dilema, con él se plantea un problema a resolver, con el otro no hay problema, hay una cuestión de fondo, o él es el poder o ese poder para. Yo creo que hay como que generar una cultura de la comprensión y una cultura de la distinción entre el real peligro y las diferencias que pueden ser superadas entre nosotros. Creo que como el principio elemental, y es un principio que no se cumple en mi criterio, y creo que hay que ir hacia eso, porque si uno tiene poca fuerza frente al oponente y esas pocas fuerzas todavía las golpea en uno mismo al otro, bueno, cae de maduro que la pelea va a ser todavía más desigual. Después está
el tema de los valores. Yo soy de los que cree que es imposible modificar una realidad si uno se maneja con las propias armas del enemigo. Hay gente que para torturar es muy eficaz. Parecería que nacieron para torturar al otro. Entonces, si yo quiero cambiar el mundo torturando, me va a ir muy mal. No es mi herramienta la tortura. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de los que estamos lastimados y sojuzgados por el poder? Yo creo que eso implica todo un relevamiento de quiénes somos y de cuáles deben ser nuestros instrumentos de lucha, nuestros valores de lucha. Si vamos a repetir en la manera de actuar nosotros la manera en que actúa el poder nuestro también se va a debilitar. Si nosotros gestamos una especie de antropofagia interna, y eso también redunda en una crisis de nuestra identidad y en una crisis de nuestra actuación. Nadie puede actuar sin identidad. Si no tengo claro quién soy, cuál es lo que me determina y lo que me distingue del otro. Pues si no, bueno, hoy la tengo con Hegel, vamos a reproducir otra vez su parábola, y el que estaba antes como esclavo pasa a ser dominador, y el que está dominador pasa a ser el esclavo, pero el vínculo de esclavitud permanece. Si uno quiere romper realmente ese tipo de vida, tiene que romper los vínculos, porque si no, no lo tomen a mal, va a pasar como mucha gente que de golpe la conocemos, parecen buenas personas y suben al poder y se transforman en otras. Yo los otros días, a lo mejor lo leyeron, estuve junto con Osvaldo Bayer, León Rosiner, Miguel Bonazo y el dramaturgo Tito Cosa, fuimos recibidos en Casa de Gobierno. Fuimos a pedir que se aplique la ley en el caso de los presos de la Tablada, que se sigue violando y no se les aplica. Les cuento también entre paréntesis que, bueno, que la semana próxima parece que nos recibe el presidente. Y también le pienso decir en su cara, no que está loco, porque si no se pudre todo, no voy a hablar de esa teoría mía de la locura, no la voy a usar ese día, ¿no? Porque si no, en lugar de ayudar a los presos de la Tablada que le apliquen la ley, le van a aplicar fusilamiento, ¿no? Pero bueno, esto es un chiste, ¿no? Pero bueno, lo que yo, y ahí estaba la viceministro de Interior, es decir, después de Storani estaba ella, Nilda Garré, a quien conozco de años. Voy a dar un caso. A principio de este año, en el mes de abril, fueron los 25 años de la muerte de un gran historiador argentino, Rodolfo Ortega Peña. Y se hizo un acto en la Facultad de Derecho. Y fueron invitados a hablar el decano de la Universidad de Buenos Aires, Nilda Garré, diputada de la Alianza, y yo. El decano dijo 3 palabras de compromiso porque Rodolfo Ortega Peña, que fue el primer asesinado por la AAA, lo mató López Rega, había sido docente y secretario académico de la universidad. Entonces, bueno, unas palabras recordando al docente asesinado. Después hablé yo, que estaba en el medio, leí un poema en recuerdo de Rodolfo Ortega Peña que había escrito hace muchos años, y dije unas palabras donde destacaba su trayectoria realmente en lo que fue un hombre de la generación del 60 que como historiador, como abogado, como periodista había luchado por transformar la sociedad a fondo. Por eso lo mataron. Él venía del peronismo. Y después le tocó a Nilda Garré, y parece que con ganas, por lo que yo había dicho, parecía que estaba en la toma del Palacio de Invierno. Se mandó un discurso donde lo único que faltaba era que saliéramos todos con armas a vencer al enemigo. Hace 5 meses de esto. Me recibe junto con Storani en Casa de Gobierno. Bueno, discutimos con Storani, pero la cosa fue realmente bien, es decir, dura pero oculta, y de repente interviene y se pone, pero locamente a la derecha de
Estorani, hasta que yo como la miro y al final le digo, mira, viceprimer ministro, digo, para mí sos Nilda, nos conocemos hace tantos años, quiero ser claro. Hace 2, 3, 4 meses te sentaste a mi izquierda y por poco incendiás la Universidad de Derecho. ¿Quién sos vos? ¿La de ese día o la de hoy? Porque me cuesta entender, una de las dos mentía. ¿Quién sos realmente vos? Y se lo dije así, en la casa de gobierno, porque no entiendo esas conductas. Porque si un día sos incendiario y al otro día porque estás en el poder te pones, pero para ganarte un espacio brutalmente a la derecha de Estorani, que por lo menos le respeto, que nunca quiso incendiar nada, él tiene una conducta, la gente lo conoce, el que le gusta, el que no le gusta, no le gusta. Pero esta mujer parecía que se comía los niños crudos cuando estaba fuera del mostrador, ahora está del otro lado y se pone locamente a la derecha del ministro. Como yo ya soy un hombre grande y Osvaldo Bayer también, no nos vamos a asustar por estar en casa de gobierno, decimos lo que tenemos que decir a cualquiera, y se lo dije así claramente. Y este es un tema que debe quedar claro. Yo no puedo imaginar que vamos a cambiar el mundo si cuando uno cambia de posición, cambia también de discurso, cambia de conducta. Creo que uno tiene que ser coherente. Yo creo que esta minoría, frente al poder que aparentemente somos, debe crecer sobre cuestiones claras. No renunciar a la identidad, no renunciar a los ideales, tener una cultura de la vida frente a esta cultura de la muerte. Y creo que si es así, y si hay un amor real entre los que estamos de un mismo lado, yo parezco a veces como demasiado poético, hablo del amor y esas cosas, pero ¿para qué cambiar el mundo si no vamos a instalar valores de verdad? Para eso me quedo en mi lugar o aprovecharía el rol que tengo, porque vamos a ser claros, el poder a mí continuamente me tienta. Para ser parte del poder acepto ahora. No voy a participar en todas las incomodidades de una lucha como participo hace tantos años para estar en el mismo lugar. Y para que luego me pongan en una calle, intendente Citoleva, sería casi ridículo. Es decir, pero alguna gente cree eso, cree que se accede al poder, ya está todo bien. Y uno lo nota. Yo creo que esto debe servir también en mi criterio de educación a la sociedad. Si la educación no sirve para ver la realidad, me parece que esa educación no es correcta. Ahora, ¿qué es ver la realidad? Y por lo menos no volver a caernos pisando la misma piedra. Yo en eso soy muy duro con nuestra sociedad. Yo me niego a entender las conductas reiterativas, porque en la reiteración del mal camino, en definitiva creo que hay una complicidad. No puede ser que la gente insista en transitar caminos que no hacen a su felicidad. No me pidan que diga cuál es mi camino, porque no vine aquí a decir cuál es mi camino, porque como perdería sentido nuestra conversación y se transformaría en una cuestión de política estricta en la que realmente no participo. Yo vine aquí invitado desde otro espacio, tengo conciencia de mi compromiso ético, de lo que debo decir y de lo que debo no decir porque no es lo más pertinente. Pero yo simplemente, como un hombre que hace tantos años que trabaja sobre la realidad social, como escritor, como abogado, como investigador, digo, persistir en la conducta equívoca, en definitiva demuestra que el que persiste es porque cree realmente en lo que está haciendo. Me parece que, en definitiva, elige lo que él quiere ser. Y entonces tengo que pensar que la sociedad argentina, hasta que no produzca un cambio más profundo, va a repetir el reino de los bárbaros. Y ese, honestamente, es mi temor. Y se me preguntará, ¿por qué la sociedad argentina elige esto? Es muy complicado. Y ahí hablo y respondería en voz de mi maestro Pichón Rivière, que me decía: Vicente, cuando tengas que dar una respuesta sobre un tema complejo, apela a la policausalidad. Porque si uno quiere responder desde una sola causa, es difícil. Hay muchas cosas que se juntan con esto. Se junta con una historia, desde un lugar de determinación histórica, somos sujetos históricos, se junta con un momento muy especial de Occidente, con un imperio
como nunca conoció la humanidad de poderoso, se junta con una gran quiebra de los valores éticos, en la medida de que la ética quedó relegada frente al avance de la ciencia. Está también el decaimiento del arte, en la medida de que el moderno arte de Occidente rompió los códigos a partir de la subjetividad con el espectador o con el receptor de la obra de arte. En la Edad Media, alguien veía un cuadro y sabía qué decía ese cuadro. Si sabía leer, con solo saber leer, podía entender al poeta. En estos tiempos, no estar ciego no determina que alguien frente a una pintura moderna pueda saber de qué se trata. Y haber aprendido a leer no implica que frente a buena cantidad de escritores, un lector pueda saber también de qué se trata. Hay una ruptura muy fuerte de los códigos artísticos y bueno, eso también incide, porque cuando una sociedad se queda sin arte, arte en el sentido de recepción profunda, y esa sociedad se animaliza, porque el arte es reemplazado por la industria. Y entonces, bueno, tenemos productos industriales que en realidad contaminan todavía más la conciencia crítica de la sociedad. Entonces, bueno, como ven, podemos ir avanzando. Hay también un momento que tiene que ver con la economía. Hay ciclos económicos del capitalismo que lo llevan para poder ser a reproducirse en condiciones de mayor concentración. Eso está demostrado científicamente, y esos periodos de mayor concentración solo se producen con exclusión, porque hay que concentrar el poder. Está en el diario Clarín, no lo digo yo, con una posición crítica, se puede leer. Estados Unidos hoy por hoy es el país más rico del planeta y el país más injusto. Nunca un país tuvo tan mala distribución de la riqueza como Estados Unidos. Y en esa mala distribución de la riqueza se incluye también que en la historia de la humanidad nunca un país tuvo tantos presos en su propio país. Cifras oficiales, Estados Unidos tiene hoy por hoy 3 millones de presos. ¿Saben lo que es eso? Un país que tiene 3 millones de presos. Son cifras oficiales, la pueden consultar. Clarín da 2.600.000, pero las Naciones Unidas, la UNESCO da 3 millones, 2.950.000. Pero bueno, aunque acepto lo de Clarín, 2.700.000, pero una sociedad que tiene 2.700.000 presos. Son situaciones muy, muy complicadas que los medios de comunicación en general no lo ponen, y cuando lo dan escondido entre 1000 noticias. Estamos viviendo un momento complicado de la humanidad. Pero los momentos complicados de la humanidad no quieren decir que son momentos eternos. Ningún imperio fue eterno. Todo imperio cae. Eso hay que tenerlo claro. Y si ustedes me dicen ¿qué veo yo? Y yo veo en el futuro una sociedad latinoamericana muy integrada. Yo creo que no hay otra salida para nuestro país que en una integración muy profunda, como la que soñaba Bolívar, Artigas, San Martín, que parece que ahora me voy a referir a los héroes de la infancia, pero honestamente mi pensamiento sigue siendo eso. Yo creo que esa idea de Bolívar, de San Martín, de Artigas, sigue siendo la única salida para América Latina. Visto como a nivel de país individual, no hay salida. Visto desde una visión latinoamericana, es posible. Eso es lo que yo pienso sobre este tema. Y de literatura hablé menos, quizás porque la angustia es más social, y un escritor también tiene que hablar de la realidad, porque uno escribe sobre la realidad. Y 2 palabritas sobre mi último libro, que justamente se llama Lengua Sucia, porque debajo de Lengua Sucia dice escenas sobre el poder, las servidumbres y la muerte. A mí el tema del poder y las servidumbres, que es la esclavitud que estamos viviendo, me conmueve, me afecta y me incita también a escribir, a participar. Y esos son los temas que yo trato.
en este último libro. ¿Con qué armas? Con todas las que tengo, porque como es tan gigantesco el enemigo, usé todo lo que tengo. Usé la poesía, la filosofía, la psicología, la historia, y todo organizado en escenas, con diálogos, donde a la manera griega, otra vez la gente reflexiona y discute. Creo que es el único instrumento que yo creo válido para este tiempo. Y entonces estoy trabajando como se trabajaba antiguamente. Para mí, en las escenas, en los diálogos, es posible integrar todas las armas de las que yo tengo, lo cual no quiere decir que sean armas muy importantes y no quiere decir que mis logros sean importantes. Eso ya le queda al lector, al crítico. Lo que yo cuento es lo que estoy haciendo. Estoy transitando en este momento por esa etapa. Diálogos, escenas, como diría Pillon, la realidad es una escena. Y yo trato de mostrar esas escenas. Y las muestro con mucha crueldad. No porque me guste la crueldad, sino porque la crueldad se apoderó de la realidad. Y las muestro, quizás, ¿por qué no decirlo?, tratando, dentro de mis límites, de repetir lo que hizo Van Gogh en su siglo. Si la realidad es cruel, pinta la realidad cruel, no mientas con bellezas. Yo creo que esta realidad es muy cruel y la presento con crueldad, pero no para gozar con la crueldad, sino con el final deseo de contribuir a lo que yo podría llamar como una búsqueda del amor a partir de la repulsa que nos provoca la crueldad. No sé si está claro. Yo sigo creyendo en el amor, sigo creyendo en el espíritu humano y sigo creyendo que hay que defender el cuerpo, porque en el cuerpo vive el espíritu, porque yo no creo en el cuento de que hay un espíritu bien mientras el cuerpo lo destruye. No creo en ese cuentito. Yo creo que hay un espíritu, claro que lo hay, pero esa alma humana, ese espíritu humano tiene un cuerpo. Quien destruye ese cuerpo, quien no se preocupa por defender ese cuerpo concreto, que necesita comida, vivienda, casa, educación, es un mentiroso cuando habla de su alma y de su espíritu, porque quiere dividir lo que en el hombre es indivisible. Lo cual puede entrar en polémica, cada uno obviamente tiene su idea, pero yo soy un hombre grande y las ideas mías las digo mientras puedo y mientras me dejen. Ahí donde me inviten, yo hablo. Ese es mi compromiso con la sociedad. Hablar y decir lo que pienso y, si es posible, escribirlo. Y si es posible, que me lean o que me escuchen, porque si no es como que pierdo mis fuerzas en el vacío. Pero por lo menos he sido escuchado esta noche. Yo quería preguntar en base a lo que vos decís, de la idea, bueno, de poder decir, de poder hacer y la creación. El otro día en la charla de la universidad, Osvaldo Bayer carga, desde mi punto de vista, muy fuerte sobre la categorización de los llamados intelectuales en Argentina. Están como, él dice, hace 2 décadas en una situación de silencio, creo que se llama mapagua, es una palabra africana, un silencio del corazón. ¿Vos coincidís con eso? Coincido. Somos muy amigos con Osvaldo Bayer, trabajamos juntos, yo soy el director de la universidad y él es el presidente del consejo académico. También, obvio, es público que Osvaldo Bayer está muy enfermo, que entonces no puede trabajar como en otras épocas y que tiene que viajar a Alemania, donde le hacen el tratamiento para mantenerlo en su precaria salud, y que aún así viene y sigue trabajando. Él mismo, porque es un hombre que vence su enfermedad terrible, luchando y todo, él da prueba de por sí de que no todos los intelectuales están perdidos y entregados. Ahora, si vos me decís si la mayoría de los intelectuales, no todos, están silenciados, y yo creo que sí, absolutamente comparto, pero no creo que todos, porque él es un ejemplo de que no es así.